Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos repiten ese gloria a Dios? Qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Amén. Gracias a Dios por el privilegio de poder estar en este lugar. Sean todos bienvenidos los amigos que están por primera vez en esta mañana. Sean bienvenidos todos los hermanos. Y bueno, estamos felices porque la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Yo no sé si usted la pudo sentir en el servicio, pero yo he sentido la presencia de Dios en esta mañana. Amén. Y eso es lo más importante, que usted cuando venga a este lugar pueda sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero invitarles en esta mañana que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 al 20. Estamos tratando el tema reconciliando al mundo con Dios, amén. Y hoy quiero hablar bajo el tema embajadores de su reino, amén. Somos embajadores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 al 20, cuando lo tenga puede decir amén. Si lo tenemos ahí en el fondo, pues también lo pueden leer los amigos. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 al 20, dice así: en el nombre de Jesús. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Léalo conmigo esta parte. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Léalo conmigo esa parte. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Diga, reconciliaos con Dios. Amén. Puede sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Este tema, la verdad, me gusta muchísimo, me apasiona muchísimo lo que tiene que ver con este tema, amén. Y me parece importante, hermanos, porque nos habla de nuestra característica en esta tierra, amén. Nuestra característica, a pesar de que tenemos una humanidad, es que tenemos una naturaleza divina, amén. Usted y yo somos embajadores del reino de Dios, pero es porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Bríndele un fuerte aplauso a Él, amén. Gloria a Dios. Pero vamos a comenzar desde el 16, donde dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De manera, querido hermano, que yo no le conozco a usted por su característica, por lo que usted es, su nacionalidad, sino que le conozco por su naturaleza divina, amén. Le conozco como un hijo de Dios, le conozco como alguien que está revestido de poder de parte de Dios, amén. Yo nací en Venezuela, pero tengo la nacionalidad colombiana también. Pero a pesar de que tengo esa ciudadanía, mi ciudadanía es celestial, amén. Y yo estoy en este mundo como un agente del reino de Dios. Y usted también es un agente del reino de Dios. En su trabajo, en donde usted esté, es un agente del reino del Señor Jesucristo. Porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, y es verdad que a veces venimos marcados, venimos con muchas cosas, pero en este proceso el amor de Dios, el favor de Dios, su gracia nos va sanando día tras día, nos va cambiando. Si hay alguna herida en nosotros, Él nos va sanando y nos va dando esa naturaleza divina. Gloria a Dios. Y meditaba en el libro de Santiago, donde habla de la perfección, de la plenitud. Y déjeme decirle que la perfección que nosotros tenemos es la plenitud de Cristo. Cuando usted experimenta a Cristo en su vida, está experimentando la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Es decir, que mi actuar, que tal vez mi arrogancia, que tal vez muchas cosas que hay en mí van menguando una vez el Señor Jesucristo va tomando el timón en mi vida. Pero para eso no es fácil, no es sencillo, es duro, duele, hay que llorar, hay que sufrir a veces. Porque nuestra carne, nuestro ego, muchas cosas que hay en nosotros no quiere eso, amén. Pero una vez el Señor lo permite en nuestras vidas, vamos diciendo gracias, Señor, porque cada vez estoy experimentando esa naturaleza divina en mí, amén. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire eso, qué interesante, hermano. Y nosotros lo que hacemos no lo hacemos desde el odio, sino el amor.
Amén, el Señor no vino a este mundo desde el odio, sino desde el amor. Y yo le voy a hablar de otros hombres y mujeres que lo hicieron desde el amor. Un ejemplo, Martin Luther King no lo hizo por el odio hacia las personas blancas, sino lo hizo desde el amor a su raza. Amén, y por eso luchaba, era su bandera. Y hoy en día tal vez se levantan muchas ideologías, muchas cosas que vienen desde el odio. Vienen desde el odio a tratar de traer un cambio, pero déjeme decirle que un cambio que viene desde el odio va a traer malos resultados. Pero el cambio que nosotros le traemos al mundo viene desde el amor, y es el amor que nos ha dado el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos, les rogamos, amén, esta ciudad, aleluya, le rogamos que se reconcilien con Dios. Pero lo podemos hacer cuando cesa nuestra arrogancia, cuando cesa nuestro orgullo en nuestras vidas. Aleluya, porque lo contrario a rogar es la arrogancia. Es arrogare, viene del arrogare, amén. Y nuestra arrogancia es la que nos aleja de eso. Amén, es la que no nos permite a nosotros avanzar y ser catalizadores, cambiadores en este tiempo. Y entonces decimos, sí, el mundo está así, pero es porque no le hacen caso a Dios. Pero ¿qué estoy haciendo yo para ser un agente de cambio? ¿Qué estoy haciendo yo para ser alguien que va a traer un cambio a esta generación? Que tal vez sí ha avanzado muchas cosas, pero nosotros tenemos el amor, tenemos la gracia de Dios, tenemos su presencia, tenemos su Espíritu Santo y somos embajadores. Y donde yo me pare, el Espíritu Santo y la presencia de Dios me va a respaldar, porque soy un embajador del reino de Dios. Y aquí en esta parte donde dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos reconciliados con Dios. Viene de la palabra catalazo, amén, que significa deshacerse, cambiar, modificar. Y viene de catalizador. Y un catalizador o acelera o retrasa los procesos químicos. Y así somos nosotros, o aceleramos lo que Dios quiere o lo retrasamos. Porque para que el reino de Dios se dé, Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar ese reino de Dios. Pero somos nosotros los que lo atrasamos o lo adelantamos. Amén. Y la verdad es que cada vez que examinamos una nación y vemos lo que está pasando, lo que está viviendo allá afuera, es un reflejo de lo que está pasando en la iglesia. Amén. Y yo no sé usted, pero a mí el Señor me ha inquietado mucho orar por Colombia, orar por este país. No sé qué va a pasar en los próximos meses, pero yo estoy orando por esta nación, amén. Porque no solamente, denle un fuerte aplauso al Señor. Porque no solamente es cuando yo salgo allá, sino que también espiritualmente nosotros libramos una guerra, amén. Nosotros cuando intercedemos, cuando oramos, estamos librando una guerra espiritual. Aleluya, y cada vez que usted comienza a clamar, a pedirle a Dios, está peleando una guerra espiritual. Nosotros no necesitamos orar más, tal vez podemos orar más, está bien, sino que necesitamos orar bien. En este tiempo, ¿qué tiempo estamos viviendo en esta nación? Y así tenemos que pedirle a Dios. Y yo le voy a dar un ejemplo de hombres y mujeres que fueron catalizadores. Amén, que no solamente se quedaron allí, que aceleraron esos procesos de Dios. Voy a hablarle de la mujer sirofenicia. Esta mujer era extranjera y en ese tiempo el Señor Jesús todavía no había resucitado, no había pasado todo lo que ya esa obra de la gracia que hoy vivimos. Y esta mujer le dijo que su hijo estaba endemoniado o su hija estaba endemoniada. Pero el Señor Jesús le dijo, ¿cómo voy a darle lo que es para los hijos a los perros? Y si a usted le hubieran dicho eso, a mí me hubieran dicho eso, ¿qué hubiera hecho? Pero ¿cómo me va a decir perro? ¿Qué le pasa? Hubiera hecho algo, se hubiera puesto a pelear, ¿verdad? Cualquiera de nosotros se hubiera molestado por eso. Pero ella al contrario le dijo, Señor, pero aún los perros comen de lo que cae de la mesa. Esta mujer fue una catalizadora y estaba acelerando esos procesos de Dios. Estaba viendo lo que venía, que era la gracia de Dios, que aún nosotros los gentiles íbamos a comer, aleluya, de esa gracia, pero no fuera de la mesa, sino sentados en la mesa que Él nos ha regalado a usted y a mí. Aleluya, Él nos ha regalado una mesa para sentarnos en lugares celestiales.
Y otra mujer que impacta mi vida es la historia de Ana. Fue una mujer que fue catalizadora. Fue una mujer, aleluya, que tocó el corazón de Dios. Porque eso es lo que pasa. Dios necesita algo, amén. Dios necesitaba un profeta en ese tiempo. Necesitaba a alguien en ese tiempo que fuese un catalizador que pudiese gobernar, aleluya, en la teocracia, el gobierno de Dios. Y Ana necesitaba un hijo. Ana era estéril, no era fértil. Y Ana le decía al Cana, pero me tienes a mí, tranquila, me tienes a mí, no importa que seas estéril. Y Penina se burlaba de ella. Pero Ana quería un hijo. Y Ana nunca mermó su fe. Ana siempre creía en lo que Dios podía hacer. Pero llegó un día cuando Ana no pudo más, no aguantó más. Y dijo, hoy es el día del cambio. Hoy es el día cuando el Señor va a hacer el milagro. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que Ana fue al templo de tal manera que se postró allí a orar y solamente podía mover sus labios. Y dice que Elí, alguien que se había desviado, le dijo, mujer, estás ebria. Pero esta mujer le dijo, no estoy ebria, mi Señor. Solamente Dios conocía esa necesidad que tenía Ana. Y en ese momento Elí le dice, Dios va a contestar tu petición. Y Dios obró en Ana. Yo no sé usted, pero esta historia a mí me toca mi corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos infértiles? ¿Cuántos de nosotros no estamos dando hijos espirituales? ¿Cuántos de nosotros no sentimos la carga de lo que pasa en nuestras naciones? ¿Cuántos de nosotros estamos indiferentes de lo que está pasando en el mundo? Y dice la Biblia que Ana tuvo a su hijo Samuel y se lo entregó a Dios. Yo la verdad no había entendido tanto el nombre de Samuel como lo entendí. Ahora el Señor me enseñaba, porque Samuel significa Dios escucha, pero fue que Dios escuchó la petición de Ana, amén. Así si tú hoy estás infértil, si tú hoy tal vez estás pasando por algo, pero no estoy hablando de tu necesidad económica, que Dios la conoce, Dios la sabe. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Yo les testifico algo. Yo en mi nación, en mi país, pasé por un proceso donde el dinero no me alcanzaba. Ganaba $2 mensuales, $4, que no era nada, pero Dios me sostenía. Y algo que me hacía era el Señor a tener dependencia de Él para poder seguir adelante, porque ¿quién puede vivir con ese dinero? Y Dios me sostuvo durante el tiempo que estuve en ese lugar. Así como cuando llegué acá, pues también Dios me ha sostenido, amén. Y Dios sabe cuál es tu necesidad económica, Dios sabe cuál es tu necesidad emocional. Pero hay que ir más allá, hermano. Nosotros no somos el centro del universo, somos una parte del reino de Dios. Y tenemos que ser sensibles a eso, amén. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que queremos y Él lo va a suplir. Él lo va a suplir, pero debe haber un deseo intenso. Debe haber en nosotros, hermanos, así como dice el apóstol Pablo, reconciliaos, le rogamos. Aleluya, tenemos que sentir eso en nuestras vidas. Poderle decir al mundo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Aleluya. El mundo necesita eso hoy. No necesita que digamos, pero qué mal está el mundo, pero qué fuerte lo que está pasando, pero qué fuerte la ideología de género, pero qué fuerte lo que está pasando, la desigualdad, la pobreza. No necesitamos eso. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios quiere para este tiempo. Aleluya. Y les quiero compartir en el libro de Lucas capítulo 11, verso 29 al 30, la señal más segura que tenemos en este tiempo y por la que debemos pedir también. Lucas capítulo 11, verso 29 al 30. Dice en el nombre de Jesús: y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. A esta generación, o sea, a mi generación, a su generación será señal. Y es la señal que estamos viviendo hoy en día. La señal de Jonás
no solamente habla de lo que él hizo, sino que habla de arrepentimiento. Estas personas no necesitaron señales, no necesitaron prodigios. Tal vez Jonás era indiferente, era insensible, y Jonás es un reflejo de usted y yo. Muchas veces decimos, pero Jonás, pero esto, pero aquello. Jonás es un reflejo de nosotros. A veces nosotros usamos a Dios para huir de Él. ¿Sí es así o no es así? Bueno, creo que soy solo yo que hago eso. Perdón. Pero usamos a Dios para huir de Dios. Y un ejemplo de eso es que decimos, Señor, pastor, Dios me mostró que no debo ir más a la iglesia. O pastor, Dios me mostró que no debo orar tanto. Amén. Yo recuerdo mucho a un hermano que él se descarrió y él me contaba que cuando se descarrió se metió en actividades delictivas. Decía, hermano, cuando yo robaba en el nombre de Jesús. Y entonces llegaba y le decía, en el nombre de Jesús dame todo lo que tiene. Y la gente, amén, aleluya. Y le daba toda la plata, amén. Pero tal vez parezca algo chistoso, pero pasa. Y nos pasa a nosotros, amén. ¿Será la voluntad de Dios que yo peque? Hoy, ¿será la voluntad de Dios que yo no ofrende hoy? Bueno, si el hermano pasa por allá, es decir que no es la voluntad de Dios que yo ofrende. Amén. O revisamos en el bolsillo y de repente sale el billete de 50,000. Hay poder en Jesús, diablo mentiroso. Y buscamos las moneditas por allá, lo menos que tenemos. Y es algo real, amén. Porque es nuestra naturaleza humana que se inclina al mal, que se inclina a lo malo. Esa es nuestra naturaleza con la que batallamos todos los días de nuestra vida. Pero esa misma naturaleza caída es la que nos hace depender de Dios todos los días. Y es lo mejor que hizo el Señor. Porque si no tuviéramos esa naturaleza caída, hermanos, nosotros creeríamos que es por nuestro orgullo, que porque somos nosotros. Y no, nosotros todos los días dependemos de Dios, porque todo viene de Él y todo vuelve a Él. Todo fue hecho por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, el reconocimiento, el honor. Aleluya, porque suyo es el reino. Y otro punto que vemos en esta historia de Jonás, la señal de Jonás, habla primero de arrepentimiento, pero también habla de que allí en Nínive adoraban a Dagón, y Dagón tenía forma de pez. Es más, el nombre de Nínive proviene de Nimrod, y en una palabra significa el pez, amén. Es decir que para ellos el pez era algo muy importante, y fue lo que Dios usó para traer a Jonás, amén. A pesar de que en esta historia vemos es como algo muy breve, una historia muy breve, no profundiza mucho, pero algunos historiadores afirman que Jonás, después de estar en el pez, debido a los ácidos, estaba como un poco más blanco, más albino, porque la palabra de Jonás fue simple, fue sencilla. Él no quería hablar y todo lo que hizo fue intencional para no hablarles. Y les dijo, en 40 días Nínive será arrasada. Fue lo único que dijo, 5 palabras. Ni siquiera le dijo arrepiéntanse, ni siquiera le dijo lo que debían hacer. Pero ellos, debido a eso, se postraron y entraron en ayuno y se reconciliaron con Dios. Amén. Y en este tiempo Dios va a usar eso. Amén. Tal vez va a usar a aquellos que están dentro de ese pez, a los que adoran a ese pez. Hoy en día está pasando eso. Yo no sé, pero lo que pasó con este cantante urbano Farruko, tal vez, no importa de dónde sea, pero lo que estamos viendo es que eso va a pasar, y va a pasar con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día está escuchando a esos artistas urbanos. Y en estos tiempos se ha hecho viral muchos videos donde ellos hablan, yo me siento incompleto, me siento vacío, y esto no es la verdad. Y esa palabra, aunque parezca que dicen, no, es de otra denominación o esto o aquello, no, esa palabra va a llegar a una vida y va a ser cambiada. Pero nosotros necesitamos ser agentes de cambio también. Tal vez tú seas un empresario, tal vez tú seas un político, tal vez tú seas alguien de influencia en donde estás, y tienes que usar esa influencia que Dios te ha dado para ser de bendición, para que el mundo conozca el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pero estamos a veces tan acartonados a un formato, a una forma de ser, y no permitimos que Dios se mueva de una manera especial en nosotros, porque nos falta esa sensibilidad, nos falta ser sensibles a lo que el Señor quiere. Yo les testifico brevemente algo que me sucedió cuando yo comencé a estudiar comunicación social.
no me quedaba tiempo de ir a la iglesia, no me quedaba tiempo de ir a eventos. Y un pastor que era líder me comenzó a señalar y decir que yo estaba alejándome de Dios, que yo estaba descarriado, que esto, que aquello. Y todo eso fue un proceso, pasaron como 2, 3 años. Y a los 3 años Dios me permitió entrar en un canal nacional en mi país. Amén. Y yo tenía unos segundos al final, después que daba las noticias, para dar un versículo y decir que Dios bendiga a Venezuela. Era algo breve. Amén, algo breve. Pero eso breve yo sé que se quedaba sembrado en la vida de un alma. Y ese pastor dice que me vio por televisión y cuando me vio se dio cuenta que a veces nosotros no estamos listos para ver lo que el Señor va a hacer. A veces nosotros no estamos listos para ver que si Dios me lleva a un lugar secular, tal vez que pensamos que es secular, nos va a llevar como un instrumento de bendición. Que si Dios me lleva a otra denominación, me va a llevar para anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Que si Dios me lleva a un lugar, no es una casualidad, sino que voy a ser un agente del reino de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres un embajador del reino del Señor Jesucristo. Aleluya, tú no eres nada, hermano. Tú no eres cualquier cosa. Eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no porque seamos nosotros, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros, amén. Así que Dios nos llama en este tiempo. Nos está llamando y está usando tantas cosas para que nosotros nos movamos en ese eje, para que nosotros nos sensibilicemos. Amén. Yo no sé usted, pero esta palabra lo que nos quiere decir es qué estoy haciendo yo, qué estoy haciendo yo con mi vida. Está bien trabajar, está bien lo que hago, está bien los proyectos personales, pero qué bonito es soñar con Dios. Qué bonito es que tú puedas soñar que los dones, los talentos que Dios te ha dado, los va a usar para que muchas vidas sean transformadas. Y Él nos va a dar los recursos, nos va a dar todo. Yo no tengo necesidad de andarle diciendo, hermano, yo hago esto, yo hago aquello. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Y eso es lo más importante, que uno va caminando por fe, va caminando. Y cuando va viendo cómo Dios comienza a poner todo en orden. Amén. La paz que dice la palabra de Dios no es estar tranquilo, no es estar quieto. Es que todo está en orden según la perfecta voluntad de Dios. Amén. Y cuando tú comienzas a caminar, a rendir tu vida a Dios, la paz de Dios te va a tomar, te va a inundar y te va a acompañar en todo lo que hagas. Amén. Y quiero hablarles de la oración de Ana. Primera de Samuel, segunda de Samuel, nos habla de eso. Nos habla de lo que es el orgullo, pero también la humildad. Y el cántico de Ana, luego de tener su hijo ya en sus manos, imagínese usted a Ana ser estéril y después poder cargar a su bebé, a su nene, a Samuel, amén, y tenerlo en sus manos. Y ella ahí mismo da una palabra catalizadora también, porque habla del rey. Y dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre sus enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza. Ahí nos está hablando nosotros. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él le toca pesar nuestras acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿Quiénes son esos débiles? Somos usted y yo. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra. Dará poder a su rey, a Jesús, a nuestro rey, y él exaltará el poderío de su ungido. Aquel corderito, Satanás dijo: hemos vencido, hemos triunfado, pero era apenas el principio. Porque ese corderito ya no era un corderito, ahora era el león de la tribu de Judá, para levantarse y para darnos a nosotros un lugar especial. Un lugar especial. Sé que a lo mejor no somos los mejores. Yo no soy el mejor predicando, perdón por tantas equivocaciones, pero solo sé que es la gracia de Dios en mí. Solo sé que es Él, y lo que más importa es que Él se mueva. Cuando pronuncio una palabra, cuando hago algo, que Él se mueva. No importa lo que sea, si es solamente orar, Señor, solamente un corazón enamorado de ti, dependiente de ti, Señor. Tenemos que volver a eso, iglesia. Oh, aleluya, tenemos que volver a la esencia, a ese primer amor, cuando no tenías nada. Cuando Él te llamó y te sacó allá de lo más bajo, y tu pasión y tu amor era Él, no era lo que hacías, sino era Él. Que sea nuestra pasión, Jesús. Que mi razón, mi motivación sea Él. No desenfocarme por lo que hago, sino que sea Él. Que cuando me levanto en la mañana, que sea Él en mí, y buscarte más, Señor. Porque si Él está en mí, si Él está en ti, vamos a ser un agente de cambio. Si Él está en nuestras vidas, vamos a ser alguien que va a bendecir la vida de otros. Vamos a ser alguien que va a renunciar incluso a nuestro ego cuando nos digan lo que no nos gusta. Vamos a ser alguien que va a entender nuestro papel en esta tierra. Vamos a ser alguien que va a entender para qué hemos nacido. Tu vida no es una casualidad. Tu vida ha sido un proyecto diseñado por Dios. Y si hoy estás tal vez como Jonás, huyendo de eso, vas a venir a Él, amén. Porque la única guerra que vamos a perder siempre es cuando peleamos con Dios. Es cuando peleamos con Él, amén. Yo no sé si hay alguien que quiera decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida. Póngase de pie. Vamos a usar unos minutos, vamos a estar unos minutos para que Dios se mueva en nosotros. Amén, para que Dios se mueva en nuestras vidas. Yo no soy el más santo, yo no soy el más, solo sé que es la gracia de Dios que me ha permitido dar esta palabra. Y Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Cuándo creen que Dios lo puede hacer? Ya para cerrar les quiero contar algo. Cuando yo llegué a este país, estaba desempleado, no tenía nada, y Dios sabe que a mí me apasionan los medios de comunicación. Me apasiona poder compartir la palabra de Dios en medios de comunicación como sea. Y yo le dije: Dios mío, en enero de 2020, Dios mío, aquí te entrego esto. Te entrego lo que sé. Te entrego esto en tus manos. Hice como Ana, no había estudiado esto en ese tiempo, y Dios lo hizo. Amén. Y no lo hizo porque yo lo promoví. Solamente hice con mi teléfono móvil y un audífono todo roto, pude hacer un podcast, y ese podcast llegó allá a Grecia, y Dios lo hizo. Porque cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, Él lo va a hacer. Yo no sé qué es lo que tú quieres, lo que tú sueñas, cómo sueñas servirle a Dios, pero ponlo hoy en las manos de Él. O ponle a Dios ese ministerio que está ahí infértil, o tu vida tal vez está infértil, han pasado años y años y años, y nadie ha sido cambiado por eso que Dios ha puesto en ti. Pero hoy es el día del cambio. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día, aleluya, que como Ana, que estaba ahí llorando, y Dios escuchó el clamor. Dios escuchó la oración. Levanta tus manos en esta mañana, levanta tus manos al cielo, y vamos a decirle: Señor Jesús, tú eres el que enriqueces, el que empobreces, el que da vida, el que la quita. Tú eres el dueño de todo. Del Señor es la tierra, su plenitud. Eres el dueño de todo, Señor. Eres el dueño de todo, Señor Jesús. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el reino. Tuya es la gloria. Tuyo es el honor, el reconocimiento, Jesús. Hoy nos postramos, Señor.
Tú nos has dado una corona de favor y misericordia. Hoy estoy aquí, Señor, tal vez con un ministerio infértil como Ana, con mis manos vacías, Señor, pero he venido con manos vacías, Jesús, a decirte que quiero ser un embajador de tu reino, pero no por una actividad, por una acción, no, porque te amo, mi Rey, porque una vez te experimento en mi vida, mi motivación, Señor, es experimentar en mi vida a Cristo, aleluya. Y como experimento a Cristo, no puedo ser indiferente a lo que el mundo está viviendo, a lo que el mundo está pasando, Señor. Oh, te pedimos por Colombia, Señor. Te pedimos por Bogotá, por Chapinero, Señor. Te pedimos por este lugar. Inclina tu oído a mi clamor. No escondas tu rostro de mí, Señor. No escondas tu rostro. Ten misericordia, Señor, de esta nación. Ten misericordia, Señor, de esta ciudad. Ten misericordia, Señor. Hoy como Abraham hacemos, Señor, aun cuando hay tanta maldad en este mundo, creyendo, Señor, que tú puedes traerlos, Señor. Danos los corazones de los ateos. Danos los corazones, Señor, de aquellos que no creen, Señor. Danos la llave de esta ciudad, Señor, para ti, para tu gloria. Danos las llaves, Señor. Danos las llaves, Jesús. Aleluya, la palabra dice que lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios le dio las llaves a Pedro de las Hades, de todo lugar, aleluya. Así somos nosotros hoy en día. Dios nos ha dado las llaves. Dios nos ha dado las llaves. Es momento de usarla. Es momento de activarla en el nombre de Jesús. Levante una adoración al Rey. Levante una adoración al Rey. Aleluya. Levante una adoración al Rey. Porque aquí está su presencia. Aquí está el Rey de Reyes. Si estuviera el presidente, estaríamos atentos. Pero aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solo Él merece la gloria. Solo Él merece el honor. Aleluya. Nos inclinamos ante Él. Nos inclinamos ante Él. Y cuando nos inclinamos, Él se posiciona en nuestras vidas. Oh, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está su presencia.